La situación de Apple no ha variado en absoluto desde que rompía la zona $200 en un gráfico mensual. Subida libre absoluta, confirmación de un doble suelo en continuidad alcista que, es cierto, ya ha alcanzado su objetivo mínimo teórico. Las velas de ruptura no son malas, es decir, el cierre no es en zona de máximos, pero está en la parte alta. La siguiente es una vela de transición, otra vela de transición, otra vela de transición, siempre respetando estas zonas de soporte que encontramos entre 200 y $210. Y mientras los precios estén ahí, lo cierto es que los precios no presentan ningún problema técnico. Ahora bien, la situación general no es fácil. A mí me parece que es muy difícil que el S&P 500 pueda avanzar más allá de los 6.000 puntos en la versión contada al índice, y pienso que por cuestiones que van más allá de un simple chartismo, estamos entrando en una parte final dentro de un proceso que derivará en correcciones importantes en tiempo / profundidad. No espero nada estilo 2022, pero sí deberíamos entrar a no muy tardar en un periodo de ajuste, de algún modo, tiempo en profundidad. En cualquier caso, de momento, Apple no da señales de debilidad de ningún tipo. Digo lo de que el mercado en algún momento puede ponerse complicado porque es a partir de ahí cuando uno puede elegir pues estar más agresivo en la defensa de la posición. De momento, el primer soporte resiste 224. Por debajo este gap, que podría servir como filtro a ese doble techo, y luego el 214, que ya parece más importante y que es un doble techo amplio. Por debajo de ahí tenemos una caída pues hacia esos $200 de los que he hablado, incluso más abajo, porque ese nivel puede ser rebasado temporalmente. Al final 10, 12, 15, $20 en algo que vale 230 pues no es muchísimo. Puede ser incómodo, pero no es muchísimo en la tendencia de fondo. Y ver, por ejemplo, pues niveles de 193, estaríamos ligeramente por debajo del mínimo anterior, en la zona de mínimos de esta gran vela blanca, es decir, es una zona de soporte también muy considerable, con lo cual los soportes de largo plazo, que están más en 200 que en 210, esto ya podríamos eliminarlo. Digo que pues por debajo de esos 200 ya lo hemos visto, ha llegado a moverse en 195 y no ha pasado nada, y podría haberlo hecho en cierres y no habría pasado nada. Bien, podríamos irnos a un 192,5 y seguiría sin pasar demasiado, podría ser una gran bandera de continuidad, un gran proceso de ajuste, pero en el tipo de entorno en el que tenemos, pues lógicamente uno puede preferir cerrar total o parcialmente una posición cuando empiezan a perderse determinados niveles. Insisto, por debajo del 224 nos creemos con una directriz de corto plazo que no tiene mucha enjundia técnica, honestamente. Podemos extenderlo hasta ese hueco que los precios presentan en 220,7. Por debajo ya tendríamos debilidad en precio, y si nos dejamos el 214, el patrón de doble techo nos devolvería seguramente hacia esta zona. Cerrar posiciones total o parcialmente para intentar comprar aquí, pues es una estrategia para los más cortoplacistas. Cerrar posiciones agresivamente porque uno espera un mercado complicado en los próximos meses, pues podría tener también sentido en perfiles más conservadores. No conservadores en el sentido de me muevo cuando el mercado me obliga en gráficos de fondo, sino me muevo cuando creo que las circunstancias me hacen tener que ser más agresivo, porque a mí lo que no me gusta es la pérdida, porque soy un inversor conservador. Se puede ser conservador porque uno se mueve poco, tranquilo, vamos a decirlo así. Es decir, uno puede ser tranquilo y arriesgado. Y a veces esto puede confundirse, el inversor conservador como alguien que no se mueve demasiado. No necesariamente es así. Un inversor conservador puede ser alguien que se mueve muchísimo, precisamente porque está intentando proteger el capital. Y por eso usa análisis técnico.